a ti, glorioso Dios. Exaltamos Dios, adoramos Dios, glorioso Dios. Gracias Dios. Gracias te damos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Glorioso eres tú, mi Dios. Alabado y exaltado sea tu nombre, mi Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Padre, bendito por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Bendito Dios. Bendito Dios que nos permite estar aquí reunidos, buscando su presencia, buscando estar cada día más cerca de Él, preparándonos para el momento en el que Él decida llamarnos a su presencia, en el que Él decida regresar por su iglesia. Esta noche me tocó compartir la palabra, hermanos. Gracias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 1. Si me ayuda a darle lectura, hermanos, por favor. Dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones, y ella velará sobre ti. Ámala, y ella te protegerá. Bendito Dios. Si me ayudan a levantar su mano derecha, hermanos, y hacer una oración, que sea nuestro Padre hablándonos en esta noche, que sea Él ministrando a nuestros corazones, que Él sea ministrando un consejo a la vida de cada uno de nosotros, para que podamos ser hacedores de su palabra, que podamos vivir cada día su hermosa palabra. Asimismo, si me ayudan a pedir las 3 virtudes que siempre le pedimos a nuestro Dios. Padre del cielo, dame sabiduría. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Esta noche me gustaría retomar un poco lo que se nos ha venido compartiendo estas últimas semanas, y a manera de darle seguimiento, a manera de darle secuencia a la instrucción que se nos ha venido dando, me gustaría retomar la vida de José, en donde ya sabemos que José a temprana edad tuvo ciertos sueños en los cuales Dios le mostraba cuál iba a ser su tarea, cuál iba a ser su propósito. Y debido a que él habló, digamos, antes de tiempo, provocó cierta envidia en la vida de sus hermanos. Esto provocó que ellos tuvieran cierta reacción en la vida de José. Pero a pesar de todas las pruebas que tuvo José, vemos cómo él nunca perdió su visión, cómo nunca perdió
el sentido, porque como él ya sabía cuál era su tarea, él ya sabía el propósito que él tenía, él nunca perdió de vista eso, a pesar de cualquier prueba que le aconteció a José. Vemos cómo él supo cómo afrontar cada una de estas situaciones y él podía ver que Dios nunca lo abandonó. Cuando fue vendido, él sabía que Dios estaba con él. Cuando era esclavo, está escrito que Dios tuvo misericordia de él y él estaba con él en la casa de Potifar. También cuando fue metido a la cárcel, dice que Dios tuvo misericordia de él y que Dios estaba con él en la cárcel. O sea, él nunca perdió de vista que Dios estaba con él en todo momento. Vemos como aquí cuando fue vendido en Génesis 37:25, fue vendido, dice que los hermanos de José vieron una caravana de ismaelitas, venía de Galat con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra. Normalmente estos cargamentos se distinguían por cargar petróleo, por cargar combustible, incluso podían llevar cargamento de animales, hermanos. Y vemos cómo en este cargamento llevaban resina aromática. Es decir, en ese transcurso, en ese viaje en el que José fue llevado, no hubo, digamos, a los sentidos, no había, o más bien él podía ver cómo Dios era favoreciendo su vida. Cuando José fue vendido en Egipto, vemos cómo no fue vendido a cualquier persona, fue vendido al capitán de la guardia del faraón. O sea, no llegó a cualquier casa. Y dice que Potifar veía que todo lo que estaba en manos de José prosperaba y lo puso a cargo de todos sus bienes. También cuando fue metido en la cárcel, vemos cómo el jefe de ahí de la cárcel lo puso a cargo. Y José estaba consciente, todo el tiempo estaba consciente de que era Dios mostrando su misericordia en su vida, a pesar de cuál fuese el lugar en el que él se encontrase. Él podía ver que Dios seguía con él, que Dios no lo había abandonado. Y haciendo un contraste de la vida de José con Job, en el momento en el que se enfrentó a una prueba, que fue una prueba muy, muy fuerte. En Job 10, versículo 20 dice: ¿no dejará él en paz mis breves días? Apártate de mí, para que me consuele un poco, antes que me vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y sombras profundas, tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. Aquí vemos un contraste de la visión que tenían dos hombres que fueron considerados justos. Job también fue considerado un hombre justo, pero había una marcada diferencia en la forma en cómo ellos veían las pruebas. Y esto, hermanos, me gustaría que comprendiéramos, hay algo a lo que se le llama el espejo que no refleja. Y se le llama así porque muchas veces está el reflejo ahí, pero no nos percatamos de ello. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, así vamos a usar tanto la imaginación, hermanos. Vamos a suponer que ahí donde está la pantalla es un cristal. Y del otro lado del cristal hay oscuridad, no hay luz. Entonces, si yo me paro enfrente de ese cristal, lo único que voy a ver es mi reflejo. Lo único que voy a ver es un reflejo de mi persona. Pero si yo veo luz detrás de ese cristal, si veo luz detrás, puedo ver lo que hay afuera, puedo ver la realidad de lo que es y no la realidad de lo que creo. ¿A qué me refiero con esto? Algo que explican
los sabios es que la forma en que vemos las cosas que nos suceden es un reflejo de nuestra conciencia. Es un reflejo de los pensamientos que hay en la persona. Si yo solamente veo oscuridad en mi entorno, si yo solamente veo el caos, veo los errores de mis hermanos, si solamente me la paso viendo lo malo y me la paso quejando, si solamente puedo ver oscuridad, algo que explican es que es un reflejo de lo que hay dentro de mí. Y algo que tenía José es que él no veía eso. Él en todo momento estaba consciente que era Dios dirigiendo su vida. Muchas veces la forma en la que vemos las cosas tiene más que ver con la manera en que crecimos, la forma en que se comportaba papá, mamá, los abuelos, y seguimos repitiendo patrones de conducta. Entonces, cuando vemos ciertos escenarios, empezamos a juzgar o empezamos a interpretar la realidad de acuerdo a esas programaciones que recibimos desde la infancia. Todos esos patrones de conducta, hábitos que tenían los padres, los abuelos, todo eso que vimos desde la infancia lo empezamos a repetir, y cada que vemos algo similar, pensamos que es lo mismo que nosotros. Es la manera en que nosotros vemos las cosas, hermanos. Tiene más que ver con nosotros. Lo que vemos en el exterior tiene más que ver con cada uno de nosotros que con lo que en realidad es. Entonces, a manera de entender esto, me gustaría poner varios ejemplos. Tenemos el ejemplo del profeta Oseas, en donde Dios, en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2, dice: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Aquí Dios sabía que el pueblo de Israel inmediatamente iba a emitir un juicio, debido a que, como dice en Isaías 6, versículo 10, dice: oiréis y no entenderéis. Ellos ya lo que escuchaban ya no lo entendían. Entonces fue necesario hablarles a través de la vista, que ellos vean a través del profeta Oseas cuál era su conducta. Entonces al profeta Oseas se le pidió que se casase con una ramera para que el pueblo de Israel pueda ver cuál estaba siendo su conducta con Dios, para que ellos puedan ver un reflejo de cómo ellos estaban comportando con su Padre, con su Creador. Y a lo largo del libro de Oseas vemos cuáles eran las conductas, vemos un montón de conductas que tenía el pueblo de Israel con Dios. Y fue necesario que ellos vean su reflejo, porque a veces es más fácil ver la oscuridad o ver lo malo afuera, aunque sea un reflejo de nosotros mismos, por lo mismo de que es algo que a lo mejor no nos gusta de nuestra persona. Cuando vemos que alguien tiene la misma conducta, eso como que genera cierto choque, genera cierta irritabilidad en la persona, cierta inconformidad. Y es más fácil ver esa oscuridad que hay dentro de uno, es más fácil verla en el exterior que reconocerla en uno mismo. Por eso al profeta Oseas se le pidió que hiciese esto. Otro ejemplo lo encontramos en Juan 6, versículo 3, donde los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Había sido sorprendida en el acto, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, conociendo el corazón que había en ellos, conociendo cuál era lo que había en su conciencia de cada uno de ellos, les dijo, como dice en Juan 8:7, como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra.
vemos cómo en la conciencia de cada uno de ellos había la misma conducta que ellos estaban juzgando, porque era más fácil verla en el exterior. Es más fácil hacer notar esa característica negativa en el otro. A eso se refiere cuando vemos la oscuridad detrás del cristal, que no nos vemos reflejados. Pero cuando hacemos conciencia de que eso que criticamos, que eso que juzgamos en los demás es un reflejo de lo que hay dentro de sí, entonces ahí digamos que ya se abre como un mapa de qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que modificar. Otro ejemplo de esto lo encontramos con el rey David, donde ya conocemos la historia de que el rey David tomó la mujer de Urías, y cuando el profeta Natán se acerca para reprenderle, le contó esta parábola de un hombre rico y un hombre pobre, que el pobre solo tenía una corderita y el rico tenía muchas ovejas. Y cuando recibió un visitante, el rico no quiso tomar de sus ovejas y tomó la corderita del hombre pobre. Entonces vemos cómo el rey David inmediatamente eso le causó choque, le causó una ira a tal grado que llegó a condenar, llegó a emitir un juicio de muerte. Y algo que nos damos cuenta es que cuando algo genera ese arrebato en la persona, es porque ahí hay algo que está cargando en su conciencia. Y es importante estar conscientes de esto, hermanos, para saber qué debemos de corregir. Y algo que me llama la atención en la vida de José es cómo, a pesar de cada una de las situaciones que él vivió, su entorno nunca lo vio de una manera negativa, siendo que él había sido vendido a una temprana edad. Entonces ahorita quisiera que comprendamos qué fue lo que hizo que José pudiese tomar así las cosas, no juzgándolas desde una perspectiva de caos, de oscuridad, de tinieblas, sino que él podía ver la luz detrás de. Él podía saber que Dios estaba con él y que al final de cada una de esas pruebas Dios iba a ser respaldando su vida. Entonces, hay un ejemplo, hermanos, de un hombre que a donde quiera que él iba, él veía lo malo que había en el mundo. Veía violencia, veía escasez, veía problemas. A donde quiera que iba, él podía percibir todo el caos que había. Y entonces él se propuso en su corazón cambiar su entorno. Él muy ambiciosamente dijo: voy a cambiar el mundo, voy a hacer algo para que el mundo cambie. Y después de un tiempo se dio cuenta que no podía. Después quiso cambiar su país y también se dio cuenta que no podía. Después su estado, su colonia. Ya cansado, el hombre se dio cuenta que en su familia había desorden, que en su familia habían conductas que no estaban bien, que su esposa se comportaba de X o Y manera, que sus hijos eran así, así y así. Y dijo: ¿saben qué? Voy a cambiar a mi familia. Yo voy a cambiar a mi familia, yo. Creyendo que en él estaba el poder de cambiar las cosas. Hasta que después de un tiempo se dio cuenta que tampoco podía cambiar a su familia, porque él solamente estaba viendo la oscuridad en los demás. Hasta que llegó a la conclusión de que tenía que empezar por cambiarse a sí mismo. Tenía que empezar por cambiar esa oscuridad que lo habitaba a él, que hacía que viera las cosas de una manera siempre desde un aspecto negativo,
Se dio cuenta que él era el que tenía que cambiar y que todo estaba controlado por un Dios, que no hay nada fuera de su mano, que no hay nada fuera de su control. Entonces, él empezó a meter ya luz donde había oscuridad en su vida. ¿Y de qué manera podemos agregar luz? En esa perspectiva que tenemos de la realidad o de cada cosa que nos pasa. En Salmo 119, 105 decía el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esa es la manera en que este hombre pudo llegar a ver las cosas de una manera distinta. Y entonces me gustaría compartir ejemplos de personas que, a pesar de que ellos, digamos, podríamos decir que estaban en una posición de que sí podían emitir un juicio, de que sí podían juzgar, no lo hicieron, sino que al contrario, aceptaron que esa era la voluntad del Padre que los había enviado. En Mateo capítulo 26, versículo 48, dice: y el que le entregaba, habla de Judas. Sabemos que Judas se puso de acuerdo para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo se acercó a nuestro Señor Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo lo llama amigo, sabiendo que lo había traicionado, sabiendo que lo había entregado, y nuestro Señor Jesús sabía todo lo que iba a padecer a causa de que Él lo había entregado. Pero más adelante dice: pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Fue como un medio, o fue como una herramienta, Judas, para que nuestro Señor Jesucristo pueda cumplir su tarea, pueda cumplir el propósito por el cual fue enviado. Y vemos cómo lo llama amigo. Y la pregunta es: ¿por qué aquí nuestro Señor Jesús no se enojó, no le causó ira o lo quiso? Porque Él adelantito dice que Él bien pudo haber pedido al Padre que mande 12 legiones de ángeles, y no lo hizo. Entonces, ¿por qué no le causó ese enojo? ¿Por qué no quiso juzgar? Porque no había identidad, no había afinidad con la conducta que estaba teniendo Judas. O sea, aquí no podemos decir que nuestro Señor Jesús se veía reflejado en la conducta que estaba teniendo Judas, sino que Él reconocía que todo lo que pasaba estaba dirigido, estaba siendo conducido por nuestro Padre. Vemos cómo aquí había una conciencia limpia. Pero ¿qué pasa cuando alguien traiciona? ¿Qué pasa cuando alguien empieza a hablar mal de nosotros? Apenas, hermanos, alguien no los saluda, ya se sintieron, hermanos. Aquí vemos cómo muchas veces el reflejo de lo que hay dentro de nosotros empieza a interpretar o a crear historias. Empiezan a tomar de unas cosas de una manera negativa, y lo peor, hermanos, es que eso muchas veces lo hacemos una realidad, cuando las cosas no son más que una interpretación que nosotros le estamos dando a las cosas. Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús reconocía que Judas no lo tomó a mal, por así decirlo, porque fue un medio para que él cumpliera su tarea. Y hay algo a lo que volviendo a la vida de José, en Génesis 45:3, donde dice que Jesús dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis
ni os pese el haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Aquí vemos cómo también José él está en una posición en la que él podía bien haber encerrado a sus hermanos. Él reconoció que ellos fueron utilizados por Dios para que él pudiera cumplir su tarea. En el Salmo 105 dice que su alma fue forjada, fue probada hasta que se hizo de hierro. Vemos cómo José tuvo esa, digamos, esa solvencia tanto moral, espiritual, emocional. También cuando fue... Y esto, bueno, vemos cómo todo esto de dónde lo aprendió, hermanos. Porque él fue llevado de su casa a una temprana edad. Dice que él tenía 17 años cuando fue llevado de su casa. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde aprendió José a tener esos principios? Y vemos cómo capítulos atrás, donde dice que José era el hijo amado de su padre, porque era el hijo de su vejez. O sea, había cierta cercanía con su padre. Vemos cómo José llegó a tener la misma visión, la misma interpretación de las cosas que tenía su papá. En Génesis 33:10 recordamos una enseñanza que hace poco se nos dio, donde dice que Jacob vio a Esaú, dice que lo vio como uno ve el rostro de Dios, porque también sabía que era Dios quien había permitido que sucediera todo lo que vivió Jacob, y pudo ver a Dios en cada una de esas pruebas, sabiendo que Dios lo enviaba, pero ya con la solución. Sabían que Dios nunca los iba a abandonar. Y aquí el mensaje, hermanos, es número uno, el guardar nuestra perspectiva que tenemos de lo que sucede, de cada una de las cosas que pasan de nuestro entorno y de los que nos rodean, hermanos. Porque a veces no nos damos cuenta que es un reflejo de lo que nosotros somos. Y si no nos generara ese choque o esa inconformidad, actuaríamos entonces como José, porque dice que el justo, el que es justo, el que tiene conciencia de que realmente la forma en la cual se conduce, lo que ve, lo que escucha, lo que habla, lo que hace en sus manos, el que realmente sabe cómo se está conduciendo, dice, a pesar de que pasen cosas que aparentemente son malas en el momento, Gamsule Tová, que significa también esto es para bien, que todo suceso lo ven como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo. José sabía que estaba siendo forjado su carácter en cada una de las pruebas que él pasó, y él reconoció que Dios seguía estando con él, tomando en cuenta esto de que todo está controlado por nuestro Padre, y en cada una de las pruebas reconocer que también eso es para bien. Pero cuando eso, hermanos, no podemos reconocerlo, hay que hacer un análisis de qué, porque probablemente nos estemos viendo reflejados. Cada uno de nosotros tenemos una conciencia en la cual, si estamos probando el fruto de lo que sembramos, eso cada uno de nosotros lo sabemos. Entonces, vemos aquí la importancia de guardar el consejo del Padre, porque todo esto José lo aprendió en casa. Vemos cómo cuando fue probado por la mujer de Potifar, explican los comentaristas que José pudo ver a su papá, pudo recordar la instrucción, pudo recordar los principios que se le fueron inculcados en la infancia. Por eso él no falló en ese aspecto. Entonces, la manera en la cual
podemos guardar esa perspectiva que tenemos de las cosas que tenemos de lo que nos acontece, es guardando la instrucción de un padre, guardando la instrucción que se nos da. ¿Cuántos se consideran hijos de esta casa? ¿Y han recibido instrucción? ¿Y si la guardan? Porque eso, hermanos, a todos nosotros nos va a ayudar el día de mañana cuando seamos probados, cuando seamos pasados tal vez por una situación complicada, hermanos. El guardar la instrucción, el valorarla, el cuidarla, todo eso nos va, como dice el libro de Proverbios, dice que la sabiduría, dice, no la abandones y ella velará sobre ti. Ella te protegerá. Toda la instrucción que recibimos, hermanos, hay que atesorarla en nuestros corazones. Porque en el momento en el que nosotros nos ponemos en una situación, empezamos a ver el mundo, cuando vemos en nuestro entorno la oscuridad o lo malo que hay en el mundo, hermanos, pues la situación nunca va a cambiar. Porque pareciera ser que, digamos que cuando vivimos a través del miedo o de la queja, digamos que el miedo es la otra cara de la moneda de la fe. Cuando tenemos fe en Dios y confiamos en que todo va a estar bien, en que Él va a responder por nosotros, así va a ser, hermanos. Pero el miedo, hermanos, también es fe. Fe en lo malo. Cuando la persona tiene miedo, ay, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, ya lo está confesando, lo cree. Lo pareciera ser como que le estuviera diciendo, lo estuviera atrayendo a su vida. Entonces, por eso es importante estar en constante capacitación, que es lo que venimos a hacer aquí, hermanos. Pero no solamente aquí, sino que también en nuestras casas, que no descuidemos la palabra, la oración, que guardemos nuestra perspectiva que tenemos de lo que sucede a nuestro alrededor, no dejándonos contaminar por el entorno, porque todo eso al final pues termina afectando a la vida de cada uno de nosotros. Y eso es parte de lo que quería compartir en esta noche, hermanos. El guardar la instrucción, nuestra perspectiva. Gloria a Dios. Qué importante es entender